El día de hoy vamos a charlar sobre la integración por partes. La integración por partes es una técnica que se utiliza para solucionar en su mayoría integración de productos. Entonces, antes de charlar de la técnica como tal y de mirar algún ejemplo, vamos a recordar que la integral es una antiderivada y por lo tanto toda su fundamentación sale a partir del mismo estudio de las derivadas. Por lo tanto, hablemos rápidamente de qué ocurre cuando uno deriva productos. Recordemos, si yo tengo que calcular la derivada de un producto de dos funciones, llamémosla por ejemplo u de x por la función p de x, recordemos que eso se calcula a partir de la derivada de el primer factor por la segunda función sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bien, si yo llevara eso a una forma de escritura con diferenciales, yo podría escribirlo de la siguiente manera. El diferencial del producto entre u y b es igual a el diferencial de u, por lo que u viene derivada, por b sin derivar, más u sin derivar, por el diferencial de b, dado que b viene derivado. ¿Y qué pasaría si yo aplicara integración en ambos lados de la igualdad? Entonces veamos. Al integrar directamente un diferencial, yo obtengo la variable que esté contenida dentro de dicho diferencial, es decir, en este caso u por b. Y del otro lado de la igualdad tendré una suma de integrales. Recordemos que por propiedades de integración puedo decir que la integral de una suma es la suma de las integrales y separarlas. Y ahora, supongamos que yo quisiera despejar alguno de esos términos, por ejemplo este. Entonces, si yo me traigo este término para acá, diría la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Básicamente lo que hice fue llevarme este término para este lado del igual, a restar, y pues dejar este término en el lado izquierdo como para darle cierto énfasis para que sepamos para qué nos sirve entonces la técnica de partes. Esto es lo que se conoce como la fórmula de la técnica de integración por partes. Y básicamente consiste en coger una integral y convertirla en otra integral que sea más sencilla que la anterior. Y eso siempre lo podré aplicar cuando yo me encuentre con multiplicaciones de dos funciones. Una función que yo pueda llamar u y otra función que yo pueda llamar db. Bien, vamos a mirar en la práctica cuándo podría yo utilizar esta técnica y asimismo vamos a charlar de algunos ejemplos de resolución para que los veamos muy rápidamente. Entonces, veamos. Voy a escribir aquí la fórmula. Nos dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esto sirve para muchos casos de productos, pero hay unos muy específicos con los cuales yo puedo ir a la fija y sé que siempre me va a servir esta técnica de integración sin ningún problema. Y son productos de la forma función de tipo polinómico x a la n por función de tipo exponencial e a la k x, siempre y cuando este argumento sea lineal. Funciones del tipo x a la n por función coseno de kx, siempre y cuando, de nuevo, estos argumentos sean lineales. X a la n por seno de kx, función x a la n por función logaritmo natural de kx, función del tipo e a la kx por coseno de nx o e a la kx por seno de nx, entre otras. Hay varias otras, como por ejemplo las integrales de potencias impares de secantes y cosecantes, que también pueden aplicarse su solución por medio de esta fórmula. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar tres ejemplos muy rápidamente para
mirar cómo funciona la técnica ya desde el punto de vista aplicativo. Empecemos con un primer ejemplo. Supongamos que yo necesito calcular la integral de la función x por e a la 8x. Si se dan cuenta, esta integral tiene la misma forma de la primera que tenemos aquí. X, en este caso con potencia 1, elevado a la multiplicado por e a la 8x, donde esta constante sería 8. Importante tener en cuenta que para esto, esta constante k, o este valor k del que estamos hablando, este valor n, debe pertenecer a los números reales. Y de hecho, el valor n debe pertenecer a los números enteros positivos, es decir, los números naturales, 1, 2, 3, etc. ¿Bien? Entonces, veamos. La idea acá consiste en poder romper esto y mirarlo como una multiplicación de elementos en los cuales a uno le voy a asignar el nombre u y al otro le voy a asignar el nombre de b. Por ejemplo, si yo cogiera aquí y asignara el nombre u, de b sería toda la función incluyendo al diferencial en x. De tal manera que yo podría llegar y plantear lo siguiente. Si la u fuese igual a x y de b fuese igual a e a la 8x por el diferencial en x, la fórmula nos dice la solución de esta integral u por db sería el producto de u, que sería x, multiplicado por b. El problema es que b no lo conocemos, pero como sí conocemos el diferencial, lo podemos calcular integrando esto. La integral de e a la 8x es e a la 8x sobre la derivada interna, por lo que esto es argumento lineal, que sería 8. Y lo ponemos acá, e a la 8x sobre 8. Menos, y ahora pongo una integral, que será la integral de b, que ya lo conocemos, es e a la 8x sobre 8, por du. Y para calcular du lo que tengo que hacer es derivar este elemento que tenga aquí igualado a la u. La derivada de x sería 1, pero por el diferencial en x. Por lo tanto, aquí en la integral me queda e a la 8x por dx. Y esa sería la sustitución que estaríamos aplicando para poder solucionar esa integral. ¿Cómo sé que me sirve? Cuando yo vea que esta integral es más fácil que la anterior. En este caso noten que es muy fácil porque aquí ya no tengo esta x. Y de hecho es una integral directa, es esta misma. Entonces, para terminar mi ejercicio, yo diría que esto sería x sobre 8 por e a la 8x menos esta integral. Sacaríamos el 1/8 de la integral y la integral de e a la 8x es e a la 8x sobre 8 y más una constante de integración. Por lo tanto, esto sería x sobre 8 por e a la 8x menos un 64avo, claro, 8 por 8 es 64, por e a la 8x más c, y solucioné mi integral sin ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo planteara la solución al revés? Si yo planteara, por ejemplo, que u fuera e a la 8x y db fuera x por dx, porque también sería viable. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Lo que pasaría sería que al integrar db, esto me daría x al cuadrado sobre 2, y este x al cuadrado sobre 2 aparecería por aquí dentro de esta integral, dado que la derivada de e a la 8x sería 8 por e a la 8x por el diferencial en x. Entonces me quedarían estas dos funciones multiplicándose dentro de la nueva integral, y al quedarme aquí un x al cuadrado, la función se complica más. Por eso es que diremos que siempre que tengamos algún caso en el que estemos multiplicando una función algebraica por alguna función exponencial, una función seno o una función coseno, el x a la n es el que voy a llamar u. ¿Por qué? Porque al derivarse disminuye en grado la nueva función. El único caso que sería excepción a la regla sería el de x a la n por logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre el argumento y por la derivada interna, y por lo tanto esto se convertiría en una función polinómica y sería muy fácil de integrar. ¿Bien? Miremos rápidamente un segundo ejemplo.
Pongamos la integral de x al cuadrado por el seno de 3x. Y entonces volvemos a la misma cosa. Yo sencillamente veo una multiplicación, veo que se parece a una de estas, en este caso a la tercera, y voy a escoger a u como la función polinómica para que disminuya en potencia al derivarse, y todo esto lo voy a llamar db, y vamos a hacer aquí nuestro cuadrito para hacer la sustitución. Voy a decir que u es x al cuadrado, ampliemos esto un poquito, y que db es seno de 3x y por el diferencial en x. Y veamos lo que ocurre. Al derivar u nos daría 2x por el diferencial en x, y al integrar b nos daría la integral de una función seno, que es la función menos coseno de 3x y sobre 3. Recordemos que esto lo habíamos discutido en nuestro video previo sobre integración por sustitución. Y al armar aquí nuestra parte nos quedaría lo siguiente: u por b, es decir, x al cuadrado sobre 3, y por menos 1 por el coseno de 3x menos la integral de b por du. Recuerden, bajo y multiplico, me devuelvo, entonces resto, decir, más por menos menos 2 tercios x por dx y por el coseno de 3x. Y miro si esta integral es más fácil que la anterior. Me encuentro que sí es más fácil porque ya no es al cuadrado, sino es con potencia 1. Y para solucionar esta integral tendría que volver a aplicar técnica de partes. Entonces voy a escribirla aquí en otro color, lo llamamos esto u1 y db1, donde u sería x y db sería el coseno de 3x, la diferencial en x. Se estarán preguntando qué pasa con este menos 2 tercios. Recordemos que por reglas de propiedad de integrales yo la puedo sacar a multiplicar. Esto lo derivo, me daría dx, esto lo integro, me daría seno de 3x sobre 3, de tal manera que la integral me quedaría, por un lado, lo que yo ya tengo, menos x al cuadrado tercios por el coseno de 3x, menos por menos más 2 tercios por todo lo que me da esta integral. Pero todo lo que me da esa integral es u por b, que sería x tercios por el seno de 3x, menos la integral de b por du, que sería 1 tercio del seno de 3x por el diferencial en x. Y ya lo que tengo que hacer es verificar que esta integral sea más fácil que la anterior. Me doy cuenta que sí, porque ya no tiene x, de hecho es directa, es esta misma que habíamos hecho. Entonces, para terminar mi ejercicio simplemente es resolver algebraicamente. Más por más, 2 por x, 2x, 3 por 3, 9, y por el seno de 3x, menos por más menos 2 tercios que multiplica a, el 1 tercio lo puedo sacar de la integral, y la integral del seno de 3x, que es menos coseno de 3x sobre 3 y más una constante de integración. De tal manera que al final esto nos daría menos x al cuadrado tercios por el coseno de 3x más 2 novenos por x por el seno de 3x menos por más menos 2 por 1, 2, 3 por 3 por 3, que nos daría 27, y por menos más coseno de 3x más nuestra constante de integración, y terminamos nuestra integral sin mayor problema. En videos posteriores vamos a hablar de esta integral en particular, que es una integral que tiene un truquito específico para solucionarse, pero que se aplica o que funciona la misma lógica de trabajo. Bueno, gente, me encantó compartir este conocimiento con ustedes. Si les es de utilidad, me encantaría que lo compartieran con sus amigos, con sus conocidos, para aumentar nuestra comunidad del conocimiento, que le demos un me gusta al video y que estemos pendientes de los videos que vienen a salir dándole clic a la campanita.
Cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida. Si quieren discutir algún tema, por favor me dejan en los comentarios qué tema les gustaría charlar o qué tema les importaría para poder generar el contenido en su momento. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao, gente.